Radio Torreón presenta Detrás del Ser. Detrás del Ser. Historias de vida con Fernanda Padrelín, donde cada historia inspira, cada voz impulsa y cada ser descubre su poder. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Radio Torreón 96.3 FM el día de hoy. Estoy contentísima porque estamos al aire y por supuesto en este primer programa Detrás del Ser. Detrás del Ser, les platico un poquito, es una conversación muy íntima con personas que suman a la vida de los demás, que a través de su experiencia y su historia de vida, pues nos pueden acompañar en procesos o en crisis que algunas personas en algunos momentos llegamos a tener. El día de hoy en mi primer programa quiero darle la bienvenida a mi querida Laura Silva. Ella es maestra de conciencia y energía, creadora de comunidad espiritual auténtica, además integra registros akáshicos, es una maravilla, cristales también, trabaja con cristales, con neurociencia y trabajo corporal para acompañar procesos de transformación reales, profundas y encaminados también siempre con muchísimo cariño y también, bueno, pues humor, claridad y autenticidad es lo que la define a ella. Laura, gracias por estar en este primer programa Detrás del Ser. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, muchas felicidades aquí de manteles largos contigo, de estar inaugurando esta nueva etapa para ti. Mucho éxito en este proyecto, Fernanda. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Laura. En algunas ocasiones te he entrevistado, pero de una forma como que más práctica, con temas específicos. Hoy quiero conocer a Laura Silva, desde su pasado, desde su niñez, cómo fue que te desarrollaste, cómo fue que te llegaron estos mensajes tan hermosos de a lo que el día de hoy te dedicas. Platícanos un poquito, ¿quién era Laura en el pasado? Pues Laura es una chica lagunera, nací en Torreón, tengo 45 años y pues cuando yo empecé a tener como estas certezas, porque desde muy chiquita, desde los 7 años empecé a entrar a las vidas pasadas, a mis vidas pasadas, pues Fer, eso no era un tema de conversación, ni siquiera algo que yo me atreviera a contarle a mis papás o a alguien, ¿no? Era como una certeza de la niña, pero que me daba como este espacio de poder debatir. Por ejemplo, cuando entré al catecismo, decir, no, sí existen vidas pasadas, ¿no? Pero no poder decírselo a mis papás porque no había como este tema en la mesa, jamás, ¿no? Creo que hasta la fecha es algo que les cuesta mucho a mi familia, el poder entender esto a lo que yo me dedico, que es el mundo energético. Y pues, como por lo mismo que no era un tema, pues yo tampoco seguí indagando, o estudiando, o atreviéndome a ver como más allá, sino que pues, era algo que yo sabía que existía, pero no le veía ninguna funcionalidad en mi vida, ni para qué, ni para dónde, ni cómo usarlo, ¿no? Pero ¿eras una niña lo normal, una niña que convivía en la escuela, o ya empezabas a ser como esa niña intuitiva? Ya empecé a ser la Bibi de la familia. Okay. Sí. ¿Cuáles eran tus comportamientos? ¿Cómo era tu día a día, tu relación? Es que como que yo muy niña, muy chiquita, yo decía, ¿por qué tengo esta familia? O sea, yo sí me hacía cuestionamientos como, ¿por qué vivo con esta gente? Porque yo me daba cuenta que mi manera de percibir la realidad era mucho más intensa que lo que a lo mejor ellos la percibían, ¿no? O sea, las emociones las tenía muy a flor de piel, todo era como muy intenso y era como que, ay no, ya vas a llorar, ay no, ya vas a hacer un drama, porque pues mi familia no es esta familia que acompaña en los procesos emocionales, ¿no? De hecho, ahora en mi vida adulta lo que más me ha costado es poder incorporar las emociones, poderme abrazar en las emociones. Pero en ese momento cuando era niña, pues yo sí me daba cuenta como que a mí me gustaba la sutileza de la vida, la música clásica cuando en mi casa nunca habían escuchado música clásica, me gustaba ver las pinturas cuando pues en mi casa no era el arte, o sea, todo eso era como algo que yo sentía que pertenecía más que a mi familia, ¿no? Yo sí me decía como que, ¿por qué me tocó esta gente? O sea, ¿por qué tengo estos hermanos, estos papás? Pero pues al mismo tiempo era una familia pues normal, o sea, no era una familia, no sé, que fueran muy complejos en su manera de vivir la vida, ni nada. Simplemente yo
en mi mente sí era como, no tengo cosas similares, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela sí me acuerdo que decían, no, es que es muy sociable. Y yo en mi casa no tenía ganas de platicar porque decía, pues no, mi plática no tiene nada que ver con la plática familiar, con el entorno familiar. No sé, es muy líder. Y en mi casa siempre estaba callada o viendo la tele, ¿no? Muy abstraída del convivio familiar. Ajá. Pero era por lo mismo de mi manera de percibir la realidad ya desde ese entonces a como ellos la vivían, sí. Oye, y yo te quiero preguntar, dicen que nosotros elegimos a nuestros padres para desarrollarnos aquí en la Tierra, y de alguna manera es como parte de nuestra maestría, ¿no? Son nuestros maestros. ¿Qué aprendiste tú, qué te acuerdas que aprendiste tú de esos seres que tú elegiste para crecer aquí en la Tierra? Híjole, la practicidad de la vida. ¿Sí? Creo que mis papás son personas que los dos son muy prácticos en la vida, donde, bueno, lo que sigue, ¿no? A ver qué acciones hay que tomar, qué decisiones hay que tomar. Los dos han sido unos grandes maestros en la practicidad del día a día, y yo creo que eso es para mí, porque, por ejemplo, yo que me quedo tanto en la nube, ¿no? Pensando y repensando las cosas, que soy muy analítica, que soy muy sensible, que percibo mucho la energía, pues como que este tipo de personalidad no nos permite accionar, traer a la tierra y tomar acciones y a ver qué tengo que hacer. Y es hasta un tipo, a veces yo digo, es que sí soy genio, nomás que soy un genio desperdiciado. porque llego como a conclusiones que digo, híjole, es que esto lo puedo integrar acá para terapia o de lo mismo que voy estudiando, ¿no, Fer? Pero luego aterrizarlo, creo que las personas que se nos da mucho estar arriba nos cuesta. Pero como tú, estos dos papás que son tan aterrizados, tan de acción, tan de determinación, pues obviamente eso me ayuda a poder generar y crear el espacio de lo que sigue, ¿no? O sea, bueno, sí, ya trajiste esta información, ya canalizaste esto, ahora ¿cómo lo vamos a poner en práctica? ¿Cómo lo vamos a llevar a la tierra? ¿Cómo voy a dar el mensaje, no? Claro. Sí, eso. ¿Y qué decidiste estudiar? O sea, estudiaste primaria, secundaria, prepa, ¿y qué decidiste estudiar? Yo soy licenciada en turismo, graduada de la UANE, y cuando yo estudié porque no tenía opciones, o sea, en mi casa no, eso es otro tema, que en mi casa para mi papá las mujeres que estudiaran no era algo valioso. No era algo que, o sea, yo le decía, papá, es que yo quiero estudiar universidad. ¿Para qué? Aprende a barrer y a trapear y a hacer de comer. Tú vas a ser mamá, vas a ser ama de casa. ¿Para qué quieres aprender? Entonces yo desde la prepa me pagué prepa. La secundaria todavía había veces que yo tenía que generar dinero para poder presentar exámenes, porque mi papá, ay no, o sea, pagaba lo de mis hermanos y lo mío no. Entonces, que ellos sí presentaran, que ellos sí fueran alguien en la vida, ¿no? Como estos hombres de bien. Pero pues ¿tú qué? ¿Tú vas a ser o ama de casa o monja? ¿No? Era mi papá de ese pensamiento. Entonces, pues sí, era como, o sea, yo toda chiquitilla iba y ahí, déjeme presentar el examen y mañana traigo el dinero y así, ¿no? Y la prepa también me la aventé, busqué las maneras de conseguir dinero para pagarme la prepa y luego la universidad. Y yo soy licenciada en turismo. Pero fue porque yo decía, mi sueño era ser bióloga marina. O sea, nada que ver, pero entonces ese llamado de irme a vivir a la playa, yo decía, que puedo estudiar, que pueda pagarme aquí, porque pues tenía que, ni siquiera me dejaban de que, sí, vete a estudiar a donde tú quieras, no tenía ese permiso. Entonces, para poderme ir a vivir a la playa y ya trabajando allá, me meto a estudiar biología marina. Ese era mi pensamiento, por eso estudié licenciatura en turismo. Pero ya que entré, me enamoré de la carrera. Me encantó el mundo del turismo, al grado que me enamoré de la hotelería. O sea, yo fui hotelera, como que en el turismo están las agencias de viajes, los restaurantes, pero está también la hotelería, y pues me fui por esa línea. Entonces, cuando me fui a vivir a Cancún, y allá me dediqué a los hoteles, y era lo más feliz del mundo, vivir en los hoteles, trabajar en los hoteles, estar ahí, pero siempre esto de la energía me volvía a llamar, y me volvía a llamar, y me volvía a llamar.
pero yo tenía mucha resistencia, como que la vida hippie, Ajá. que eran los portadores de esto de los cuarzos y los que hablaban de las vidas pasadas y las cartas, y yo decía, ay no, yo eso no, eso a mí... como esta programación que te van haciendo y que tú misma vas aceptando de no, yo quiero ser la super ejecutiva, la gerente del hotel, entonces era como todo eso de ese mundo esotérico lo tenía súper rechazado. Ok, ¿y cuándo surge este despertar? O sea, ¿cuándo surge ese mensaje donde todos nos cae algo y dices, de aquí soy? O sea, esto me llama. Fíjate que yo creo que fueron 3 macanazos que me dieron en la cabeza. Uno fue, yo tuve papiloma muchos años y volví a tratamiento, pero regresaste más agresiva, me decía el médico que tenía en ese momento, me decía, ¿cómo es posible? Sí, ya te hice este tratamiento, ya te hice este otro tratamiento, y entonces en una de esas que me iban a operar, el medicamento preoperatorio, fui alérgica, y entonces cuando, pues, era el día de la operación, me dice, no te puedo operar, estaba toda inflamada, entonces, pues yo me acuerdo que salí llorando, fui al cajero para sacar dinero para irme en un taxi, y en el cajero ahí me puse a llorar, y fue así como que algo dentro de mí me dijo, es que tienes que sanar la relación con tu papá. Y así fue como que en ese momento dije, híjole, pues no, tuve ese entendimiento muy claro de no voy a sanar hasta que no sane esa relación. Pero, ¿sabes qué? Más que la relación con mi papá era la relación de ser mujer, porque como fue tan tanto eso de la mujer no, y la mujer no, tan y la mujer no, sí. Sí, claro. Sí, que fue sometida. Sí, como esa parte de, que la mujer, ella no, que no estudie, ella que no venga al trabajo, no, que ella se quede en casa. Entonces, como esa parte de hacer las paces con ser mujer. Claro. Eso fue algo el proceso real, no era con mi papá. Mi papá era como parte del proceso de aceptar esta parte de ser mujer, ¿no? Claro, y ese sistema reproductor femenino, ¿no? Sí. El que empezó a rechazar. Me encanta tu historia. Vamos a seguir platicando. Vamos a tener que ir a hacer una pausa, pero ahorita me platicas esos despertares que tuviste, porque luego mucha gente nos pasa, que nos caen así hilitos de sabiduría, y ahí es donde tenemos que agarrarlos para empezar a lograr parte de lo que queremos compartir, nuestros sueños. Vamos a una pausa, quédese con nosotros aquí en Detrás del Ser. No se puede perder esta gran historia, se lo aseguro que le va a encantar. Vamos a la pausa. Esto se está poniendo interesante. Vamos a una pausa muy breve. Quédate con nosotros porque lo mejor de esta historia aún está por revelarse. Estás en Detrás del Ser. Detrás del Ser. Historias de vida con Fernanda Padrelín por Radio Torreón 96.3 FM. Seguimos en Detrás del Ser. Detrás del Ser. Historias de vida con Fernanda Padrelín. Gracias por acompañarnos. Hoy estamos descubriendo que las grandes transformaciones comienzan con una decisión. Continuamos con esta historia que está dejando huella. Gracias por continuar en Detrás del Ser. Y bueno, justo estoy platicando con Laura Silva. Me encanta porque en estos despertares de lo que hablábamos, Laura, justo antes de irnos a la pausa, es donde nos cae toda esa sabiduría, eso que podemos compartir con los demás. Entonces, bueno, volvamos a tu historia. Tienes el virus de papiloma humano. ¿Sí haces lo que recibes el mensaje? ¿Sanas esa relación? Sí, empiezo, ¿no? Yo en ese momento conocí a un maestro que él lo que hacía era que nos daba metafísica, o sea, íbamos todos los que nos dedicábamos a ventas o así, pues nomás a que nos dijera cómo manifestar más dinero, o sea, no íbamos y a chacolotear porque luego nos íbamos a cenar todos y así, pero realmente no era como una terapia. Entonces voy con él y le digo, fíjate que acabo de tener esta insight adentro de mi cabezota, me acaba de llegar este veintesote, y entonces pues él me empieza como a decir como por dónde, ¿no? Pero luego yo otra vez desecho el proceso, el consejo, ¿no? El proceso. Y después, buscando esto de que yo ya me dedicaba a ventas dentro de la misma hotelería,
y mis compañeras iban con una mujer que se llama Nereida, y entonces ella les alineaba los chakras, y luego llegaban y, ay, vendí tanto, entonces yo dije, ay, yo también quiero ir, ¿no?, a vender tanto. Claro. Entonces me fui con la mujer esta Nereida en Cancún, y que llego y que me ponen los cristales, y entro hacia las vidas pasadas. ¿En serio? Una tras otra, tras otra. Explícanos eso de las vidas pasadas. Pues haz de cuenta que me pone unos cuarzos gigantes y empiezo a sentir que se mueven, que vibran así dentro de mi, como si estuvieran adentro de mi cuerpo, empiezan a vibrar así. Ajá. No se estaban moviendo, pero yo sentía que era así como si me tuvieran en una cama así, haciéndome así. Y entonces empiezo a ver como muchos recuerdos, y en uno de esos recuerdos es una vida donde mi papá y yo, otra vez mi papá, O sea, él ya estaba en una vida pasada tuya. Estábamos en una vida pasada, y en esa vida pasada me mata. ¿Tu papá? Mi papá. Entonces, pues me salgo, me aviento los cuarzos y todo, y salgo corriendo. Y entonces me dice, ahora entiendes. Ella sin decir una palabra, todo esto, yo estaba no, porque era como una regresión, pero ni siquiera alcanzó ella a meterme a la regresión, o sea, yo entré así en cuanto me puso los cuarzos. Entonces yo empiezo a gritar, no, y hasta que aviento los cuarzos y quiero salir corriendo, y entonces ella nada más me agarra y me dice, ahora entiendes por qué lo elegiste de papá. Tenías que aprender a enseñarle a verte a través del amor. Wow. Y pues yo me fui corriendo. Y como fue muy fuerte la información y no tuve un sostenimiento, no tuve absolutamente nada, y al paso de los días como que mi cabeza se resistía a entender, y como que sí, como que no, pero sí llegó el momento, Fer, donde yo dije, tengo que aceptar que tengo que hacer un chorro de trabajo con mi papá, que tengo que hacer un chorro de trabajo conmigo, y aceptar esto que, porque lo regresé y me dijo, es que tú tienes esa habilidad de entrar a las vidas pasadas. Porque yo siempre, mis amigas, por ejemplo, siempre me decían, ay, léeme la mano, ¿y qué me va a pasar? Y yo les sabía decir, pero yo no sabía por qué les sabía decir. Yo lo traes, entonces. Yo pensaba que era así de que, ay, le atiné. O sea, pero no, era como, pues me fluía el entrar al campo y saber esas cosas. Entonces, ahí fue cuando dije, no, pues tengo que hacer esto, ya tomármelo un poquito más en serio. Pero luego, pues yo estaba muy necesitada de amor, o sea, y tenía una pareja que tenía una relación muy codependiente en ese momento. Entonces, los dos tratábamos, en el alcohol nos encantaba la fiesta, el despapalle, o sea, la verdad era una relación muy codependiente, y estamos, pues, de que ya vamos a formar una familia y a estar juntos en toda esa loquera, porque los dos estábamos en la loquera. Pero él no quería tener hijos, Fer. Entonces, cuando yo le digo, no, pues es que yo sí quiero tener hijos, y él me dice, es que desde el día uno que te dije que si querías ser mi novia y tú me dijiste que no, quería ser mamá. Y le dije, sí, pero eso fue hace 2 años, o sea, yo ya cambié de parecer. Sí, yo ya cambié de parecer, y él me dijo, pues yo no. Y me dijo, bye. Entonces ahí sí fue la tercer despertar. Tercer despertar. O sea, ahí sí ya no pude, porque cuando él me deja, yo estaba en demasiada codependencia. Y en la crisis entra, ¿verdad? Sí. Cuando uno está en crisis es cuando más te llega ese despertar, esa conexión con Dios. Sí. Increíble. No, porque ahora sí que, como dicen, ya no puedes cavar más para abajo. O sea, yo entré en depresión y en el alcoholismo, y así un día hablé y dije, me tengo que regresar a Torreón, porque, y aquí está toda la inseguridad, y todo el mundo dice, ¿estás loca? ¿Qué te vas a regresar? Y yo, a no morirme. O sea, porque allá me quedo y me muero en el despapalle, en la tristeza, y en mucha soledad. O sea, yo me sentía muy sola, porque pues obviamente en una relación codependiente, donde tú vives sola, pues él era mi amigo, mi compañero de trabajo, mi pareja, y de repente ya nada. Era, o sea, estaba muy mal. Y pues me regreso, y pues buscando alternativas, llego con alguien que me dice, es que debes de usar esto que tus dones. Tus dones, claro. ¿no? Y yo todavía dije, ay, no. Qué flojera. ¿Sabes qué? Que yo tenía mucho esta idea de como que me tengo que volver una hippie. No. O me tengo que, ya sabes, no bañar para vivir de esto. Como que yo claro. No quiero eso. Y pues no, ahí ya fue como empezar a buscar realmente mentores, escuelas,
y todavía no había como que tanta información, entonces sí me costó como ahorita que hay mucho en todos lados, hay muchos podcasts que me encanta porque antes no había nada de eso. ¿Y cuánto llevas estudiando ya sobre todos los temas que comentamos al inicio? 16 años. 16 años. 16 años. ¿Qué es lo que más te ha gustado en estos 16 años de dar acompañamiento? ¿Qué es lo más cañón que has visto? Es integrar las emociones. ¿Sí? Sí. Yo creo que, o sea, yo me recuerdo como una niña que te digo que vivía todo demasiado, pero la misma naturaleza en donde, de mi familia, donde yo crecí, de mi cuna, pues era como la practicidad que te digo, entonces era como las emociones no sirven, o sea, sácalas y a lo que sigue, ¿no? No, claro. Entonces, ahora el reintegrarme y abrazarme mis emociones, el permitirme sentirlas, el dejar de ser una niña enojada y vivir desde ese enojo y crear desde ese enojo, porque mucho de lo que yo he creado fue desde ese lugar de te voy a demostrar que sí puedo y vas a ver, y desde ese lugar de enojo y coraje y desde ese espacio tan cansado y tan agotador que es la demostración. Claro. La aprobación. La aprobación, demás, ¿no? El sentirme, el querer ser suficiente, el ser validada, a decir, lo voy a hacer porque se me da la gana. Y amar tu feminidad. Y vivirlo con tanta expansividad, abrazándome en lo que soy, creo que eso ha sido lo más fuerte. Claro que la parte de los registros, pues es parte de mi naturaleza, y el conectar con la energía, el entrar a los campos energéticos de las personas es parte de mi naturaleza, pero yo creo que una cosa es tu don y otra cosa es eso que te ayuda a transformarte tanto en la vida. Claro. Y si los combinan los dos, haces un match perfecto para poder acompañar a otros en lo que tú quieras, digo, en el proceso que ellos tengan, pues, ¿no? Claro. Que ellos quieran. Y justo eso te quiero preguntar, ¿cómo sumas tú en la vida de los demás? A través de tu experiencia, ¿te has encontrado con situaciones delicadas? Sí. Yo creo que lo más así fuerte que me ha tocado son las personas, digo, todos los procesos son muy fuertes y todos los procesos son muy valiosos, o sea, alguien que se está divorciando, alguien que perdió un hijo, todos, claro. Pero siento que los procesos de salud, sobre todo cuando están en procesos de cáncer, enfermedades, ¿no? Como cáncer o autoinmunidad, y poderlos acompañar a mirar desde otro espacio todo lo que están viviendo, es muy hermoso para ti como terapeuta tener ese espacio, y también creo que haces ese bonding para que ellos puedan encontrar o mirar desde otro lugar lo que están experimentando y lo puedan llevar de una mejor manera. Me encanta, de verdad, qué padre escuchar tu historia, porque justamente eso es lo que queremos compartir con la gente que nos está escuchando, que a veces cuando hay crisis hay que buscar a alguien que tenga experiencias similares a las de nosotros para que nos ayuden a salir, ¿no? Hay programas buenísimos como Alcohólicos Anónimos, en donde hay tribunas, donde necesitas hablar. Yo siento que, bueno, más bien te pregunto a ti, ¿qué es lo que nos hace sanar, a final de cuentas? Creo que para todas las personas es diferente el proceso de sanar, pero lo primero es aceptar. En todos los procesos, aceptar que nosotros somos los responsables de sobrecrear nuestra realidad. Oye, pero yo no quise una enfermedad. No, pero tú eres responsable de abrazarte en el proceso que estás viviendo. Tú eres responsable de investigar qué es lo que está generando en ti eso, ¿no? Ese rencor, ese odio, esos resentimientos. Oye, pero pues yo creo que no tengo eso. Bueno, ¿qué hay adentro que tenemos que reparar? Es como el aceptar que tú eres esa parte fundamental de crear y sobrecrear tu realidad y tomarte esa responsabilidad. Y la otra parte es el permitirte ser como penetrado por la vida misma, porque a veces es uno aceptar, pero desde un espacio de mucha amabilidad y vulnerabilidad, sin el de, sí, yo lo voy a hacer y yo tengo que,
Porque sin tanta exigencia, ¿no? Sin tanta exigencia, sino permitirte penetrado por el amor de otros, por la calidez, por el cariño, por el acompañamiento, por la vida, por todo lo que hay. Sí. Excelente. Gracias por abrirnos tu corazón, Laura. Por favor, recuérdanos tus redes sociales. Si usted quiere conocer un poco más de lo que hace Laura, de ese trabajo tan maravilloso. De verdad que yo soy una de sus alumnas y además paciente, y me ha gustado muchísimo el tema de las vidas pasadas, porque yo también he sanado con las vidas pasadas. Y si usted que nos está escuchando tiene dudas todavía de cómo poder salir adelante, que si se siente atorado económicamente, moralmente, en el tema de salud, búsquela. ¿Dónde te encontramos? En redes sociales estoy como Laura Silva, maestra holística. Así estoy en Instagram, en Facebook, y en YouTube tengo un podcast que se llama Evolución en Armonía. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Detrás del Ser en Radio Torreón. Muchas gracias, Fer. Comparta esta información y síganos lunes, miércoles y viernes en punto de las 6:30 de la tarde, 96.3 FM, Radio Torreón. Radio Torreón 96.3 FM presentó Detrás del Ser. Detrás del Ser. Historias de vida con Fernanda Padrelín. Nos escuchamos en el próximo programa, porque detrás del ser siempre hay algo más por descubrir.